En la madrugada el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al tierno de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de sembrar para los obreros fieles, Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Tenemos un himno más para que se ponga de pie, para que agarre aire y entone su voz. Vamos a cantar Grato es contar la historia. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de
Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, hermanos. Marcos capítulo 9. Y vamos a estar viendo del versículo 42 al 50. Marcos 9, 42 al 50. Hemos estado viendo todo el libro de Marcos. Ya avanzamos aquí, ya vamos avanzando un poquito más esta parte. Y vamos a ver los motivos de tropiezos. En el año 1900, un hombre llamado Hammer combinó algunos sales de radio con pegamento y sulfuro de zinc, y combinó estas cosas para hacer una pintura luminosa. Era una pintura que con la pura radiación que contenían los materiales y el elemento de zinc hacían brillar y aún en la oscuridad se podían ver estos colores. Una pintura que ayudó a la Primera Guerra Mundial a los Estados Unidos, porque los instrumentos eran visibles aún de noche. Aunque en ese momento se empezaron a divulgar algunos de los peligros de usar materiales con radioactividad. De todos modos, una compañía llamada Radium empezó a usar esta pintura incluso en relojes de manos, que se empezaron a distribuir a sus clientes, diciéndoles que tenían un nivel de radioactividad tan baja que eran absolutamente inofensivos. Pero las personas que trabajaban en la fábrica haciendo estos relojes y manipulando esta pintura fueran sometidas a cantidades peligrosas de este material, y la empresa se les informó en aquel entonces que había algunos peligros en cuanto a la radiación. Pero los trabajadores de esta empresa no fueron avisados del peligro que estaban al manejar esta pintura, y por lo tanto ellos llegaron a ponerse la pintura en las manos, llegaron a usar incluso su saliva para alinear el pincel, para poder pintar mejor, y varias formas en que los trabajadores, estuvieron trabajando con esta pintura, y a causa de esto, los trabajadores llegaron a experimentar cada vez más cosas como anemia, fracturas óseas, y necrosis de mandíbula, y otros síntomas que empezaron a experimentar estos trabajadores a causa de la radiación de esta pintura que usaron. Entonces lo que hicieron es que empezaron a notar y empezaron a tener demandas en contra de la compañía, que la compañía trató de esconder, trató de excusar, pero finalmente se probó que sí era cierto, que la compañía había sometido a estos trabajadores a un peligro grande en este caso. La compañía llegó a descreditarse completamente, y en esos años terminó. No era una compañía que duró muchos años. Pero en esta historia que vemos ilustra cómo hacer tropezar a otras personas, y eso llega a traernos graves consecuencias. Y dijo el Señor Jesucristo, dice el proverbio, ahorita vamos a llegar a Jesucristo, pero también el proverbio dice en Proverbios 26, 27, el que cava foso caerá en él, y el que revuelva la piedra sobre él le volverá. Y por eso vemos en nuestro pasaje de hoy que vamos a ver el grave error de causar a otros tropiezos, de tropezar a otras personas. Y hoy vamos a ver en Marcos 9, 42 al 50, 3 motivos de tropiezo para evitar a otros tropiezos, y también vivir nosotros una vida cristiana santa delante de Dios. Pero vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por el cuidado tuyo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres el que siempre nos has tratado de la forma perfecta, Señor. Tú nunca nos has sido de tropiezo, Señor, en ese sentido, porque tú siempre has hecho lo justo, lo correcto, Señor, y lo santo. Y reconocemos que tu palabra nos guía a la verdad, que tu palabra nos enseñe, Señor, a nosotros vivir también de una manera santa, para que nosotros no seamos una piedra de tropiezo, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos perdones cualquier falta, Señor, por cualquier cosa que hemos
fallado, pero queremos servirte mejor y ilumínanos hoy con tu Espíritu, ayúdanos a comprender tu palabra. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Abren sus Biblias a Marcos 9, si no está ahí, y vamos a comenzar con la primera forma en que podemos ser un motivo de tropiezo es por ofender a nuevos cristianos. El primer motivo de tropiezo, ofender a nuevos cristianos. Dice el 9:42, dice el versículo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Entonces aquí empieza hablando de este problema, de hacer tropiezo a otro, el que haga tropiezo. Aquí la idea es que tenemos que cuidar a no hacer que otra persona caiga en un error, que tome ofensa a las cosas de Dios, hacerla pecar, en ese sentido que hacer que caiga en pecado. Todo eso sería hacer una piedra de tropiezo. La palabra significa ofender o escandalizar, tropezar a alguien. Todo eso puede pasar si nosotros no tenemos el cuidado que menciona este versículo. De hecho, los apóstoles que estaban ahí al presente, Jesús les estaba hablando porque ellos estaban ofendiendo a otra persona en el pasaje anterior que había salido haciendo algo para Cristo. Pero ellos fueron y le hablaron a esa persona que no continuara haciendo nada para Cristo porque no concordaba al 100% con ellos. Y Cristo les está enseñando que no deben de ser piedra de tropiezo para alguien. Y dice, a uno de estos pequeños que creen en mí. Estos pequeños todavía está como que ilustrando a Jesucristo, porque en el pasaje anterior tomó un niño, un infante, lo puso en sus brazos y empezó a hablarles, estos pequeños. Está hablando este pasaje de estos pequeños, un niño, pero también se aplica en general a todo creyente que está empezando en las cosas de Dios. Por ejemplo, aquí dice los que creen en mí. Eso implica una persona ya más grande, un discípulo de Cristo, alguien que ya creyó en el Señor Jesucristo, y eso es lo que está implicando con esas personas que creen en Él. Y es más fácil ofender o dañar a personas así y causarles un tropiezo. En Romanos, Pablo se preocupaba por las personas débiles, las personas principiantes, y de tal vez que podían fácilmente ser ofendidas. Y dice en Romanos, nos enseña ahí Pablo que no debemos de tratar a estas personas en cuanto a problemas de convicciones o problemas que son de menor importancia. No debemos de juzgarlas y no ser piedra de tropiezo. Dice allí, si van ahí a Romanos 14:13. Romanos 14:13. Vamos a ver lo que dice. Dice la palabra de Dios, Romanos 14:13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, es decir, en cosas que causaban ofensas, cosas pequeñas, comidas, bebidas, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces eso es lo que nos enseña Pablo también en este asunto, no poner tropiezo, ocasión de tropiezo a ninguna persona. Y sigue diciendo ahí el versículo, si regresan a Marcos 9, que a esa persona fuera mejor si se le atase una piedra de molino al cuello y se le echase en el mar. Entonces esa piedra de molino que menciona ahí, de hecho en el original dice en el griego, es un molino asnal, o como dice la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, piedra de molino de las que mueve un asno. Era un molino de asno. Es que había dos diferentes tipos de molinos en aquel entonces. Había uno que era de mano, que era una piedra que se giraba y quebraba los granos y molía. Pero había otro molino más grande, que era una piedra grande sobre el cual giraba sobre otra piedra. Y ese molino tenía que ser jalado por un asno, tan pesado que estaba. Algunos de ellos pesaban de 250 kilos hasta 800 kilos. Era el peso de esa piedra. Era una piedra grande
Dice que era mejor que se le atase esa piedra y se le arrojase en el mar. Aquí puede decir tal vez mar de Galilea. El mar de Galilea no es muy grande, pero tenía 15 metros de profundidad. Pero también puede ser que está hablando del mar Mediterráneo, que sería una referencia ahí cerca de Israel. El mar de Mediterráneo, en esa parte última que tiene, donde se pega ahí a Israel, tiene la profundidad de 1,600 metros y en algunas partes de 3,300 metros de profundidad. Y si recordamos lo que dice Mateo 18, dice, hablando de esta misma historia, dice, y se la hundiese en lo profundo del mar, dice en Mateo 18, 6. Y Dios muestra por medio de eso que va a juzgar grandemente a esa persona que causa tropiezos a otras personas. Entonces, eso es lo que está marcando este versículo. Por eso dice que mejor le fuera. Es decir, que la horrible condena por causa de tropezar en esos pequeños, fuera mejor eso que acabamos de describir de arrojarlo al mar, que lo que él va a recibir de Dios. Pero nuestro deseo como cristianos no es ser piedra de tropiezo, no causar tropiezo a otros. Y por eso tenemos que tener nosotros como hermanos, para no tropezar a otros, tenemos que tener un compromiso con Dios para amar a nuestros hermanos y no serles piedra de tropiezo. Dice el pastor John MacArthur de este versículo, dice que Jesús llamó al amor hacia los demás creyentes un amor que impide inducirlos a pecar. Ese es el amor que necesitamos, un amor que impide que inducemos, que dejemos que las personas lleguen a tropezar. Es el amor que debemos tener por preocupación y amar a nuestros hermanos. El segundo punto que vamos a ver, el segundo motivo de tropiezo es no tratar severamente con nuestro pecado. Entonces este es el segundo punto. Si regresamos a Mateo 9 y leemos el versículo 43, dice, y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces Jesús empieza a describir que nosotros tenemos que tomar medidas drásticas para matar el pecado en nosotros. Jesús está usando usó este tipo de ilustración que estamos viendo aquí en 2 ocasiones. Uno cuando habló de tropiezos de los pequeños, también cuando habló de la lujuria. Cuando dijo que el que miraba a una mujer para codiciarla, enseguida ese pasaje también usa los mismos términos para describir las medidas drásticas que tenemos que tomar para matar el pecado que está en nosotros. Pero puede ser cualquier pecado. Esto puede ser cualquier pecado en nuestra vida. Hay muchos pecados que pueden causarnos, como dice aquí, ocasión de caer. Esa es la misma palabra tropiezo que habla en los versículos anteriores. Eso es lo que hace el pecado en nuestro mismo corazón, llega a ser un tropiezo para nosotros. Y dice que de nosotros, dice allí, si tu mano te causara ocasión de caer. La mano es donde la mayoría de nuestra fuerza se realiza. Es en la mano. La mano es donde que usamos para trabajar. La mano es lo que usamos para defendernos. De hecho, para los judíos, la mano, especialmente la mano derecha, como menciona Mateo 5, habla aquí de la mano derecha. La mano derecha era lo más honorable. Y para los que eran zurdos, la mano zurda, la mano dominante, es decir, era lo honorable. Y ellos usaban su mano derecha para todo lo que era puro, lo que era limpio. Y solamente la mano izquierda era para las cosas impuras, las cosas sucias. Y así ellos usaban sus manos. Entonces esta mano derecha era algo tremendo. Pero dice aquí, córtala. Ahora, si usted lee un poquito la ley islámica, usted va a ver como concuerda con el Corán, dice que la persona que comete ciertos pecados y crímenes debe de amputarse la mano y el pie izquierdo, la mano derecha y el pie izquierdo. Para estos crímenes de robo, fornicación, adulterio, intoxicación o apostasía del Islam, ellos ordenaban cortar la mano. Y incluso todavía se practica este tipo de práctica en algunos países árabes. Ahora, Dios sí dice aquí, córtala. Es un imperativo. Si ve la palabra, el acento, todo está diciendo, es un mandato para nosotros.
Pero Jesús no quiere que lo entendamos literalmente. Jesús no quiere que tú vayas a amputar una extremidad de tu cuerpo. Si tú cortas tu mano derecha, ¿qué va a pasar? Vas a pecar con la izquierda. No va a cambiar tu corazón, no va a ayudarte en nada. El externismo no tiene ningún valor para ayudarnos en lo que realmente es el pecado que viene del corazón. Si nosotros leemos en Marcos capítulo 7, Jesucristo dijo que los pecados salen del corazón. Ahí está el problema. El pecado sale del corazón. Pablo advirtió a los colosenses que nosotros no debemos de poner la mira en lo externo, no lo que Cristo está tratando de decir aquí, que lo externo, que la mano, que el pie, no, porque en Colosenses, mira lo que dice la palabra de Dios, aquí en Colosenses, si usted va a Colosenses y el capítulo 2, este es un buen versículo para entender que nosotros no estamos para vivir una vida ascética donde todo se enfoca en lo externo, que comes, que haces, que tocas, que en sentidos, o sea, muy enfocados en eso y no hablando del corazón. Porque dice en Colosenses 2, 21 al 23, dice, tales cosas como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero dice, mira lo que dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese es el problema. Lo externo no nos va a ayudar. Mientras nosotros seguimos viendo lo exterior del hombre, lo exterior de las cosas, no nos puede ayudar para nada en el problema real que existe en nuestro corazón. Si nosotros consideramos, por ejemplo, el Islam, uno de los crímenes era el robar, que hacían esta práctica de amputar en la mano derecha. Si tú vas con un ratero y le cortas una mano, la mano derecha, eso no sirve para nada para tratar con el problema que realmente tiene. ¿Por qué? El problema que él tiene es la codicia, es el hecho de que no está trabajando para ganarse la vida, es el hecho de que él no tiene generosidad, no quiere que otros tengan, él quiere quitar. Entonces, por eso la palabra de Dios, aquí donde estamos en Colosenses y regresa un poquito a Efesios y va al 4:28, dice la palabra de Dios en el 4:28. Efesios 4:28. Dice, mas el que hurtaba, no hurte más, sino que dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ahí está el problema. ¿Qué era el problema del que hurtaba? Primero, que no quiere ganarse la vida, no quiere trabajar. Segundo, dice que ahí no tiene generosidad, que él aprenda a trabajar para compartir a los demás. El problema del corazón, si él pudiera cambiar su corazón, quitar ese deseo de robarle a las personas, la codicia de tener otras cosas, y poner el deseo de darle a las personas con generosidad, eso es lo que la Biblia nos manda. La Biblia siempre apunta al corazón. Por eso aquí cuando leemos en Marcos 9, yo creo que Jesucristo nos está apuntando a lo que es lo más importante, que es nuestro corazón. Ahora, usted regresa ahí a Marcos 9, dice, mejor te es entrar en la vida, y ya dice con una mano, que ir al infierno. Pero aquí la palabra mejor es entrar a la vida indica que Jesucristo quiere la mejor opción para nosotros. Jesucristo nos está ofreciendo lo mejor. El gozo de la vida y todo lo que Dios ofrece es mucho mejor aún padecer dolor, dificultad por Cristo, que ir al infierno. Es mejor, es lo que Jesucristo está diciendo. El infierno, aquí menciona el infierno. La Biblia habla de un lugar que se llama el infierno. Es un lugar real. Aquí la palabra en griego es la palabra Gehenna, que era una palabra que ellos usaban para hablar del infierno. Hablaba de un lugar de tormento. Había un valle en aquel entonces que se llamaba el Valle de Gehenna. Y ese valle era un valle que estaba ahí cerca de Jerusalén,
pero ellos lo usaban para quemar la basura, aún para llevaban a veces cuerpos impuros o muertos, los dejaban ahí. Ahí mismo fue donde en la Biblia, si tú lo lees, fue el valle donde algunos reyes paganos y los malos, aún antes de que llegara Israel ahí, quemaban a sus hijos vivos. Era algo pagano que se hacía en ese lugar. Era un lugar malo, era un lugar que se veía como un lugar del juicio de Dios. Isaías dice que ahí Dios iba a hacer juicio en ese valle. En Isaías 30, 33 habla de eso. Y el 66 también. Y hoy hay personas que piensan que no debemos de pensar nunca en el infierno. En el infierno. Aquí dice al infierno. Habla la Biblia del infierno. De hecho, los cristianos a través de las edades han dicho que es muy importante para nosotros meditar y pensar en el infierno. Que pensar en el infierno te lleva a una sobriedad de la mente, que te lleva a entender muchas cosas importantes que tú necesitas considerar. Es importante reconocer porque el infierno es una realidad. Y mucha gente ha tratado de describir el infierno, incluso hay fotos o literatura que han escrito del infierno, y todas esas literaturas y formas que han hablado del infierno no se comparan con lo que la Biblia dice del infierno. Mira lo que dice aquí Jesús, dice al fuego que no puede ser apagado, es lo que dice el versículo ahí, al fuego que no puede ser apagado. Entonces, ahí la palabra al está diciendo, es la idea de ser arrojado, entrar, es una preposición de movimiento, entrar ahí al infierno, dice. Al infierno, y lo describe, la única palabra ahí que describe el infierno, no es que va a haber terrenos y montañas, al fuego. Esa es la palabra que lo describe, fuego. Es un infierno ahí que está hablando, es un fuego, dice, y todavía lo describe más, al fuego que no puede ser apagado. Es un lugar no es un lugar con caminos o edificios o como lo dibujan algunas personas, es un fuego, es una llama. Dice en Lucas 16 que cayó un hombre ahí, el hombre rico que vivió su vida para esta vida nada más y se olvidó de Dios. Dice que un día cayó al fuego, dice, y que dijo estas palabras, dice en Lucas 16, 24, porque estoy atormentado en esta llama. Así lo describe él, una llama. Y regresan ahí a Marcos 9, 44. Dice la palabra de Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es una cita de Isaías 66, 24. En los últimos capítulos de Isaías, él empieza a hablar del futuro, que va a haber un juicio en el futuro, que Dios va a traer un juicio sobre la humanidad. Y de hecho que Dios no viene solamente a mirar que lo externo, como dijimos, él dice ahí en Isaías 66, 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Empieza el capítulo con ese tono de que Dios tiene una solución, pero también Él ha hecho todas esas cosas, y si nosotros no nos damos al arrepentimiento, si no nos damos a Dios, va a haber una condenación, una ruina, una destrucción. Y Él describe esa ruina, esa destrucción en el versículo de Isaías 66, 24. Vayan ahí, Isaías 66, el último capítulo de Isaías. Y vamos a leerlo para que usted vea lo que está citando aquí Jesucristo. Jesucristo sabía este versículo, lo estaba citando. Dice aquí en el 66, 24, el último versículo de Isaías. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominación a todo hombre. Abominables a todo hombre. Su gusano nunca morirá y su fuego no se apagará. Esto describe algún tipo de sufrimiento. Isaías 57 dice que no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Describe un lugar de sufrimiento sin paz, un lugar fuerte. A lo mejor tenía la foto de la mente ahí en Isaías, también habla de un ejército que llegó allí, Sennacherib en los capítulos anteriores. Habla de ese hombre que entró allí a Jerusalén y murieron un ejército grandísimo de 185,000 personas, y todo ese ejército quedaron los puros cadáveres en el piso.
y estaban expuestos a los pájaros, a los gusanos, a la pudrición, y esos cuerpos, para que no hubiera contaminación de enfermedades o contagio, ellos quemaban los cuerpos. Y eso había pasado recientemente cuando Dios mandó que Isaías dijera estas palabras, para que en sus mentes estuvieran vivas esas visiones, esa imagen de lo terrible que será la condena para los que no se han arrepentido. Lo terrible que será la condena para los que no han venido a Jesucristo para su salvación. Y describe ese gusano que nunca morirá y el fuego que no se apagará. Mira, hay algo interesante ahí que notar. No tan interesante porque sea algo bueno, pero porque es algo importante para ver. Dice, su fuego nunca se apagará, ni su fuego se apagará. Ahí nos empieza a hablar, algunos han pensado que a lo mejor el castigo es un tiempo, que los que llegan al castigo van a pasar un tiempo corto ahí y ya van a salir. Pero la palabra de Dios y mismo el Señor Jesucristo siempre nos dijo que era un castigo eterno. Así dice en Marcos 3, 29. También en Apocalipsis dice acerca de los que van a sufrir el castigo, dice que su humo de tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Dice el pastor Thomas Watson, dijo las siguientes palabras, escribiendo el tormento. Dice así, los tormentos del infierno perduran para siempre. Si toda la tierra y el mar fueran arena, y cada 1000 años viniera un pájaro y se llevaba un granito de esa arena, pasaría mucho tiempo hasta que esa inmensa montón de arena pudiera vaciarse. Sin embargo, si después de todo ese tiempo los condenados pudieran salir del infierno, habría alguna esperanza. Pero esta palabra siempre rompe el corazón. Dice aquí, ahí en Marcos 9, regresan a Marcos 9, el 45, 9:45 dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí empieza a hablar de tu pie, desde ser lisiado, ser una persona coja, así como menciona aquí, era algo terrible en aquel entonces. No existían las sillas de ruedas y todas esas cosas. Y aún sigue siendo algo fuerte. Era algo, en aquel entonces la gente era llevada al escarnio, eran llevados a pedir limosna. No había qué hacer para esas personas, no había otra alternativa. Se ha dicho que además de todas las desventajas de ser lisiado, de hecho, dicen que a causa de que ya no está en movimiento el cuerpo, los instantinos pierden sus funciones, la sensibilidad de la vejiga pierde su control, el atrofismo del cuerpo y de los músculos empieza a pasar, pero uno de los dolores más grandes de todo esto es que ellos se sienten como una carga, tienen que depender de otros y no tienen autonomía. Eso es todo lo que han sentido, lo que leí acerca de algunos que habían pasado esa experiencia de ser lisiado, esa experiencia de perder la movilidad de sus pies. Pero es preferible o mejor escoger ser cojo en esta vida que ir al infierno. Y tu pie, está hablando el pie tiene la idea de que te lleva al lugar incorrecto, que tu pie te está llevando a lo que no es correcto. Y la solución no es amputar tu pie literalmente. Jesús no estaba hablando de forma figurada. Está dando a entender que tenemos que tomar los medios más drásticos para matar al pecado. Porque si tú cortas tu pie, de nada te va a servir. Tú vas a poder ir con maletas o con una pata de palo o con una silla de ruedas, vas a poder ir al mismo lugar. El problema es que debemos entender y arrepentirnos de ir a lugares que nos causan tropiezos, de ir a lugares que nos van a destruir. Tenemos que ver eso y entender eso. A lo mejor tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestros planes, nuestro itinerario. Córtalos, dice aquí, córtalos. Posiblemente tengamos que perder parte de nuestra autonomía para donde nosotros queremos ir. Y tenemos que someter eso a Dios y ir a donde Dios quiere que vayamos.
El pastor Richard Baxter dice lo siguiente, él dice, trata el pecado como él te trata a ti. No le tengas misericordia, porque él no la tendrá contigo. Trátalo tanto como se trata a un asesino. Mátalo antes de que él te mate a ti. Así es el pecado. El pecado nos va a matar. El pecado viene para destruirnos. El maligno viene para hacer esto. Tenemos que tomar estas medidas drásticas. Vean el versículo 46, otra vez dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Podemos ver aquí que Dios nos hace ver claramente el problema de que va a haber un castigo, va a haber un lugar donde van a terminar las personas que no tomaron el pensamiento ni la idea de arrepentirse de sus pecados y venir a Jesucristo. Ahí Jesucristo sigue repitiendo estas palabras, ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y vuelve a traer esa foto a la mente de lo que habíamos leído en Isaías y nos ayuda a entender que ese no es el lugar donde nosotros queremos ir. Y dice en el versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Un ojo. Nota aquí otra vez que dice tu ojo. Dice en singular, es un ojo. Y dice que vas a quedar con un ojo. Obviamente, si lo tomáramos literal, no nos sirve de nada sacar un ojo. Vas a pecar con el otro ojo, porque la vista sigue estando allí. Si Dios quisiera hablarnos de lo literal, de que tenías que amputar parte de tu cuerpo, Él hubiera dicho, sácate los dos ojos. Pero no está hablando de lo literal, no está hablando de eso, está hablando que hay que tomar medidas drásticas para cortar el pecado en nuestras vidas. El problema está en el corazón. Jesucristo quiere que entendamos eso. Cuando Jesucristo habló de la lujuria, dijo que el que mirara a una mujer para codiciarla, ahí la palabra clave es codiciarla, la codicia. Ese es el problema en nuestro corazón. Y dice Jesucristo, ya ha adulterado con ella en su corazón. El corazón es el problema. El corazón es donde tenemos que entender que allí empieza el problema y tenemos que tomar medidas drásticas de arrepentirnos de esos pecados y volvernos al Señor Jesucristo. Dice que aquí, si tu ojo te fuera ocasión de caer, dicen que el amor nace de los ojos. La Biblia pone a los ojos como una categoría grande de lo que el mundo nos ofrece. Aquí, la Biblia dice el deseo de los ojos, esa parte grande de lo que el mundo tiene para ofrecernos. Otra vez, la palabra clave ahí es deseos. Ahí está hablando. Mira, el consejero bíblico John Street dice esto acerca de las tentaciones del mundo. Dice, estas tienen que encontrar un aliado en tu corazón para hacerte pecar. Las tentaciones tienen que encontrar un aliado en tu corazón para hacerte pecar. Y ahí es donde tenemos que guardarnos. Dice la palabra de Dios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo piensas? ¿Cómo consideras tu vida? ¿Para qué estás usando tu vida? ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Esas son las importantes cosas que tenemos que tomar en serio y de medidas drásticas para alinear eso, nuestro corazón esté bien con Dios, para que nosotros no caiguemos en pecado. Y dice aquí, en el versículo 28, repite, donde el gusano de ellos no muere y fuego nunca se apaga. Vemos otra vez que algo terrible de este pasaje que estamos viendo el día de hoy es que la alternativa a no tratar severamente con tu pecado es ir al infierno. Esa es la alternativa que está dando aquí. Y por eso tenemos que considerar con cuidado lo que está diciendo. La verdad es que si tú llevas pecados sin arrepentimiento, tú estás en un pecado y no has arrepentido de eso, no quieres dejar eso, es como si tú no quisieras dejar en este pasaje tu brazo o tu pie o tu ojo. Estás ahí y no vas a entrar al cielo, vas a ir al infierno. Porque la Biblia habla de que el cristiano es una persona que está alejándose del pecado, es una persona que se arrepiente del pecado, es una persona que no practica el pecado. Dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo.
Nosotros, si tenemos un pecado, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar ese pecado, dejar ese mal camino y volvernos al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, que es probable que si tú llevas ese tipo de pecado, es posible que tú no estés en Cristo. Tú tienes que tratar con ese pecado. Tienes que tratar con ese pecado. Eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Tienes que tratar con tu pecado. Y va a llegar a ser el tropiezo por el cual uno se pierde del cielo. Y eso es lo que implica la salvación, lo que nos manda Jesucristo. Arrepentirnos y creer el Evangelio. No solamente es un solo pensamiento de que yo voy a confesar a Jesucristo con mi boca y ya soy salvo. No, dice que muchos van a confesar con su boca y no van a llegar al cielo. Dicen en Santiago que algunos que los demonios también creen y tiemblan. No es solamente eso. Nosotros tenemos que entregarnos a Jesucristo en el arrepentimiento. Tenemos que voltear ese pecado y tratar con ese pecado. El cristiano trata con el pecado. No es impecable, trata con el pecado. Y esa es la clave que estamos viendo. Victorias que Jesucristo va dando en tu vida porque tú vienes al Señor Jesucristo y no te vas por el camino ancho. Entonces vamos a continuar con el tercer punto de tropiezos, es vivir como cristianos tibios. Otro motivo de que podamos ser de tropiezos cuando vivimos como cristianos tibios, dice el versículo 29, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí dice que serán salados con fuego. En Levíticos 2 nos habla de que los sacrificios se les tiraba encima del sacrificio un poco de sal encima del sacrificio. También se menciona en Ezequiel 43. Y ese sal implicaba, según esos versículos, el pacto de Dios. Ellos echaban ese sal como un símbolo del pacto eterno de Dios y no debía de faltar esa sal. Era muy importante. Era un mandato que Dios les había dejado a ellos. Igual nosotros, en un sentido, nosotros somos ese sacrificio. Dice, todos serán, es decir, nosotros somos ese sacrificio, salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Nosotros somos, como dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos ese sacrificio vivo y tenemos que ser salados con sal. ¿Qué es el sal? La sal es lo que preserva las cosas o también es la que le da el sabor a la comida. Entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de aspecto en nosotros, algo que nos distingue del mundo. Si tú vives igual al mundo, estás viviendo esa vida tibia, no tienes sal en ti mismo, no tienes esa perduración en las cosas de Dios, no tienes esa distinción de ser cristiano, porque dice en el versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos duramente para tener una sal en nosotros, tener una diferencia, una vida separada del mundo, una vida que marca una diferencia. Alguien debe poder ver, esta gente son cristianos y viven más separadamente, más santamente que el resto del mundo. Eso es lo que está diciendo aquí. Si no vamos a ser motivo de tropiezo, la gente, pues ¿por qué voy a creer en Cristo? ¿Por qué voy a seguir la Biblia? Si esa persona que dice seguir la Biblia y ser cristiana vive igual. No es el punto. Queremos ser diferentes, queremos tener sal. Dice que si la sal se vuelve insípida, eso quiere decir que deja de ser salada, deja de tener su afecto, su sabor, su capacidad de salar. Y entonces va a quedar inútil, va a perder su potencia, su habilidad, todo. Y eso es lo que pasa con nosotros si no estamos tratando de llevar esa vida. Dice en Mateo 5, 13 y 14, si lo quieren leer, hablando de esta verdad de los cristianos, dice Mateo 5, 13 y 14, dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Le dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Y la idea ahí es que nosotros tenemos que ser esa sal. Aquí es un mandato, aquí son dos pequeños mandatos al final que nos está dando a Jesucristo. Tener sal en vosotros. Ser esas personas que van a funcionar para preservar vida y para dar vida, así como la sal la usaban para preservar la comida, las cosas, y también para dar vida, en ese sentido, porque guardaba los alimentos para comer. Así nosotros tenemos que tener una vida pura, santa, que ejemplifica esa sal. Dice en Colosenses 4:6, mira lo que dice en cuanto a la sal también. Colosenses, si vamos allá a Colosenses capítulo 4 y el versículo 6. Aquí nos escribe parte de lo que es tener esta sal, parte de lo que implica ser, cómo nosotros actuamos, qué es lo que nosotros hacemos. Colosenses 4:6 dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces tenemos que tener la gracia y tener esa sal, esa verdad, esa pureza celestial y divina de separación en nosotros, para que nosotros podamos tener una vida distinta que el mundo puede ver la diferencia. Y dice, y tener paz los unos con los otros. Eso es como un balanceo para nosotros, porque a lo mejor nosotros tratando de tener, hay gente que tiene esa sal en sí mismo, tienen esa vida separada, pero también tienen un poquito de picoso. Tienen ese sentido que también a lo mejor pueden hacer un poco ásperos o algo así, y ellos tienen que recordar lo que dice aquí, tener paz los unos con los otros. Nos debemos de ser separados, debemos ser diferentes al mundo, no podemos ser igual. Tenemos que tratar con el pecado, pero también tener paz los unos con los otros, que nos ayuda a entender cómo funciona esta distinción del mundo, esa fragancia de Cristo, para que nosotros no lleguemos a ser un tropiezo a otros. Ser de tropiezo es un grave error. Es un error que Dios va a condenar gravemente, porque estamos atrasando a la gente, estamos alejándolos de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra. Y Dios quiere que erradiquemos el pecado de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida que no causa piedra de tropiezo, y nuestra propia vida que no caigamos en tropiezo, y finalmente que seamos diferentes, que seamos esa sal en el mundo que representa algo diferente, para que el mundo tenga esa fragancia de Cristo en nosotros y vea algo distinto. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor, que nos recuerda que el infierno es un lugar real, Señor. Que si nosotros no tratamos con el pecado, Señor, no somos de los que van a entrar, Señor, ahí. Porque los que van a entrar ahí son las personas que se han limpiado en la sangre del Cordero, sí, pero ahora viven, Señor, para el Cordero. Ahora tratan con sus pecados. Ahora se arrepienten, Señor. Ahora están sirviéndote a ti. Y necesitamos tener ese arrepentimiento para que nosotros llegamos a conocerte a ti y podamos vivir una vida, Señor, que representa lo tuyo, Señor, que representa lo que tú haces en transformar las vidas. Pedimos que tú nos ayudas, Señor, a no ser tropiezos en ninguna forma a los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.